Continuando con el tema de los datos agrupados en intervalos, ya hemos formado nuestra tabla de frecuencias. En el video anterior la completamos y al lado izquierdo tenemos nuestros datos ordenados. Entonces ahora vamos a plantear un caso para estos datos que ya habíamos utilizado, y nuestro planteamiento del caso dice de la siguiente manera. Se realizó una investigación sobre la edad de personas que consumen más de un chocolate al día en una comunidad X. Planteamos este caso de forma general porque simplemente será como un ejemplo. Y vamos a responder algunas preguntas por medio de fórmulas que podemos utilizar en Excel. En este caso yo voy a presentar fórmulas para una versión de Microsoft Excel 2010 en español. Estas fórmulas pueden variar dependiendo la versión y el idioma del programa que estén utilizando. Entonces es muy importante verificar que la fórmula funcione. Puede dar un error, puede ser a veces por una coma, por un punto y coma que tenía que ir. Entonces ahora mientras vaya yo resolviendo las fórmulas, les daré algunas claves que ustedes pueden observar detenidamente para poder identificar si la fórmula funciona al igual como se verá aquí en el video, o ustedes necesitan utilizar algo diferente. Entonces iniciamos con la primera pregunta. Dice, si todos los encuestados tuvieran la misma edad, ¿cuál será esa edad? Vale. Para poder resolver esta pregunta debemos analizar a qué edad nos están solicitando. Como dice, si todos tuvieran la misma edad, se refiere a un promedio. Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula de promedio. En este caso, para ingresar una fórmula siempre se utiliza el signo igual, y en la versión en español es promedio. Entonces escribo la palabra completa promedio. Si se dan cuenta, acá va una de las claves. Cuando yo inicio a escribir la fórmula me tira opciones, ¿sí? Puedo calcular un promedio condicional, un promedio condicional con un conjunto, ¿sí? Me da varias opciones. En el caso de esta fórmula voy a utilizar un promedio simple. Para la versión en inglés, pues la palabra promedio se utiliza en inglés y también va a aparecer las mismas opciones, solamente que en inglés. Entonces, esta es una de las claves que ustedes pueden identificar. Además, si no saben cuál de todas las fórmulas utilizar, cuando ustedes se colocan sobre la fórmula, al lado derecho aparece una breve descripción de qué es lo que calcula cada una de ellas. Acá va apareciendo la descripción, entonces, bueno, ustedes saben qué es lo que necesitan obtener y pueden leer la descripción para saber cuál de todas las fórmulas es la que pueden utilizar. Continuando, promedio, yo voy a abrir un paréntesis para poder ingresar todos los datos para que se calcule ese promedio. Entonces, en este caso voy a ingresar desde A3 por medio de 2 puntos. Yo explico cuál va a ser mi intervalo desde A3 hasta A36 y cierro paréntesis. Si se dan cuenta, acá en la parte de arriba me aparece mi fórmula, al igual que en la celda que estoy trabajando. Aquí va otra clave. Cuando yo estoy escribiendo mi fórmula, en la parte de abajo de la celda aparece la fórmula que utilizo, que en este caso es promedio. Abre un paréntesis, yo ya lo abrí, o sea, me está indicando que debo abrirlo, y luego me dice que debo ingresar el número 1, el número 2, y si se dan cuenta hay puntos suspensivos. Significa que debo ingresar todos los números que yo deseo para calcular mi promedio. En este caso yo puse un rango, ¿verdad? Desde A3 hasta A36. Yo podía haber ingresado los números específicamente que desea. Pero entonces en la parte de abajo, este cuadrito es también una clave importante para saber cómo deben ingresar los datos para obtener esa fórmula. Entonces, en todas las versiones funciona de la misma forma. Cierro paréntesis porque mi fórmula me indica que lo cierre y Enter para obtener mi valor. En este caso hablamos de 2008. ¿Pero de qué estamos hablando? De edades. Entonces una edad no la voy a dejar con un punto decimal. Entonces simplemente voy a eliminar los puntos decimales y me queda 20. Entonces si todos tuvieran la misma edad, ¿cuál sería? Pues sería 20 años. Ya tengo la primera respuesta a mi pregunta.
Vamos con la siguiente pregunta, número 2. ¿Cuál es la edad más frecuente entre los encuestados? Si hablamos de cosas frecuentes, de datos frecuentes, estamos hablando de una moda. Entonces, igual vamos a utilizar nuestra fórmula de moda. La ventaja de las versiones en español, que las fórmulas que necesitamos, pues se llaman igual. O sea, en este caso necesitamos un promedio, se llama promedio. Necesitamos ahora una moda y la fórmula se llama moda. Bueno, pero ahora me da dos opciones, moda 1 o moda varios. Entonces, yo solamente voy a utilizar moda 1. Entonces, si se dan cuenta, me dice que es moda.1. Entonces, lo debo ingresar de esa forma. Abro paréntesis y me dice que debo ingresar los números para calcular la moda. Entonces, yo ya sé que debo utilizar mis datos que ya están ordenados. Entonces, yo sé que aparecen en la celda A3 y hasta la celda A36. Entonces ingreso y cierro paréntesis porque me indica mi fórmula que cierre paréntesis. Cierro paréntesis, le doy un enter y me dice que la edad más frecuente entre los encuestados es 12. Entonces la que más se repite es 12. Entonces yo le colocaré 12 años es la edad más frecuente. Esto lo puedo comprobar en mi tabla. ¿Cuál de todas tiene la frecuencia más alta? Observemos, 5, 8, aquí ya tengo una que tiene la frecuencia más alta, la voy a marcar, 4, 7, 3, 7, entonces la más alta es 8 y está en el rango de 11 a 15, entonces eso me da la razón cuando yo respondo que la edad más frecuente es de 12 años, ¿sí? Muy bien, voy a desaparecer la marca de mi tabla porque no la necesito. Y vamos con la pregunta 3. ¿Cuántos encuestados y qué edades representan al primero y segundo 50%? Como hablamos de un 50%, necesitamos un dato que esté exactamente en el centro de todos mis datos. Entonces, ¿qué fórmula es que necesito para responder? Necesito la fórmula de la mediana. Entonces, nuevamente ingreso el igual y voy a colocar mediana. Si se dan cuenta, me aparecen varias opciones de mediana. Mediana, solamente aparece una opción, es de la media. Mediana, solo hay una opción y dice devuelve la mediana o el número central. Aquí en la descripción, si ustedes observan, me dice qué es lo que voy a obtener. Entonces, ya sé que es la fórmula correcta, abro paréntesis y nuevamente me pide que ingrese los números. Entonces, desde mi celda A3 hasta mi celda A36. Y me devuelve que el dato central es 20. Entonces, como yo ya sé cuál es el dato central, entonces voy a empezar a responder mi pregunta. Primer 50%. Entonces, primer 50%. ¿Cuánto es ese primer 50%? Sé que desde el inicio hasta el 20 voy a tomar en cuenta. Entonces necesito verificar cuántos datos hay desde el 1, desde el dato 0, que sería el 6, hasta el 20. Entonces los voy a seleccionar hasta llegar al 20. Como no hay 20, me quedo en 19, ¿verdad? Entonces veo en la parte de abajo el recuento y dice 17. Entonces yo sé que hay 17 datos o 17 personas encuestadas en el primer 50%. Entonces ingreso mi respuesta. Primer 50% hay 17 encuestados y vamos a cambiar la palabra por están entre los 6 años, que es la edad más pequeña que yo tengo. Verifiquemos. La edad más pequeña es de 6, correcto, 6. Entonces están entre los 6 años y los 20 años. ¿Sí? Entonces ya tengo mi primera
respuesta. Ahora necesito la segunda respuesta, el segundo 50%. Entonces, veamos. Segundo 50%. Entonces, contemos cuántos hay del 21, porque no hay 20, del 21 hasta el 35. Y mi recuento dice que son 17. Entonces, mi segundo 50% hay 17 encuestados y están entre los 21 años y los 35 años. 35 porque es la edad más grande que tengo entre mis datos. Y ya tengo mis dos respuestas, el primer 50% y el segundo 50%. Estoy diciendo cuántos encuestados hay y qué edades tienen esos encuestados. Y vamos con nuestra pregunta número 4. Vamos a moverla para dejar un espacio. Y dice, ¿en cuántas unidades se alejan los datos para cada lado de la distribución con respecto al promedio firme? Para calcular esta respuesta debemos obtener la respuesta de la desviación estándar. En mi versión de Excel, la desviación estándar, yo ingreso des y me aparecen muchas fórmulas. Para la desviación estándar se llama desbest. Si se dan cuenta, si yo me pongo acá en M, dice calcula la desviación estándar en función de una muestra, omite valores lógicos y texto. Y si yo utilizara desbest.p, dice calcula la desviación estándar en función de la población total proporcionada como argumentos. No hemos hablado nada de argumentos, entonces voy a utilizar .m. Entonces mi fórmula es desbest.m para una desviación estándar. Abro paréntesis y me dice que debo ingresar los números. Entonces yo ya sé que desde mi celda A3 hasta la celda A36. Y me da 9.07667. Pero como hablamos de unidades, voy a utilizar solamente enteros. Entonces me queda 9. Entonces yo puedo decir que 9 se alejan en 9 unidades. Entonces mi respuesta, se alejan en 9 unidades. Ahí está mi respuesta. Y vamos con la pregunta número 5, que dice ¿cuántos encuestados y qué edades representan al 45%? Como hablamos de un porcentaje, estamos solicitando calcular un percentil. Entonces vamos a calcular la fórmula para percentil y si se dan cuenta tengo tres opciones de percentiles: excluyente, incluyente y un percentil simple. Entonces veamos, dice que, bueno, aquí hay una observación, dice que esta función de percentil está disponible por la compatibilidad que tiene mi Excel con la versión de Excel 2007 y versiones anteriores. Entonces si ustedes tienen alguna versión anterior a la 2010 pueden utilizar solamente percentil, y para los que tienen nuevas versiones vamos a utilizar percentil.inc. Al final la fórmula me calcula el mismo dato, entonces no hay problema. Voy a utilizar los dos para que ustedes observen y me da. Vamos a utilizar primero percentil.inc. Me solicita una matriz. En este caso mi matriz son los datos que yo poseo. Entonces desde la celda A3 hasta la celda A36. Y luego si observan hay una coma. Aquí es donde en algunas versiones no se utiliza coma, sino que se utiliza punto y coma. Entonces es necesario verificar este cuadrito, qué es lo que me está indicando que yo debo colocar para que no me tire un error al finalizar. Coloco la coma y la K es el número de perfil.
pero como hablamos de un porcentaje, lo voy a ingresar con 0 punto, y en este caso, como me pide el 45, sería 0.45. No le coloco el símbolo de porcentaje ni nada más, solamente así. En el caso de las computadoras que no utilizan el punto decimal, sino que utilizan una coma, entonces aquí en lugar de un punto colocan una coma. Si mi porcentaje que me están solicitando fuera el 90%, entonces yo escribiría 0.90. Dependiendo qué percentil me solicitan, ese es el número K que yo voy a escribir. Entonces, en este caso 0.45 y cierro mi paréntesis. Y me da 17.85. Vamos a calcular ahora lo mismo, solamente que con la otra fórmula de percentil. Percentil, abro paréntesis, mis datos desde la celda A3 hasta la celda A36, y mi K es 0.45 y cierro. Van a variar 2 unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas dos vamos a utilizar? Las dos son correctas, pero nos da diferentes. Entonces, en la mayoría de versiones de Excel va a aparecer percentil Inc. Vamos a quedarnos con percentil Inc. Entonces vamos a borrar este y nos dice que son 17.85, sería nuestro 45%. Pero como hablamos de edades, lo vamos a dejar con enteros, le quito los decimales y sería 18. Entonces el 45 va desde la edad 6 hasta la edad 18. Entonces hago un recuento de cuántos datos hay hasta el 18 y son 16 datos. Ese es mi 45%. Entonces escribo abajo que 16 datos, o vamos a cambiar 16 encuestados, representan el 45% y están entre los 6 años y los 18 años. Entonces, el día de hoy hemos respondido 5 preguntas y hemos calculado las fórmulas de promedio, moda, mediana, desviación estándar y percentiles. Todo lo hemos resuelto en base a las fórmulas que corresponden para Microsoft Excel, una versión 2010 en español. Y esto es todo el día de hoy.